Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí tenéis un nuevo vídeo de la serie de geometría, donde vamos a empezar a trabajar con figuras circulares. Todo el mundo sabe lo que es una circunferencia, pero es necesario que entendáis o que comprendáis algunos conceptos relacionados con ella. Por ejemplo, ¿qué es el centro? Esto que estáis viendo aquí, pues es un punto que equidista, es decir, que guarda la misma distancia con cualquiera de los otros puntos de la parte situada sobre esa circunferencia. Luego tenemos el concepto de radio, que no es nada más que la distancia del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia, ¿vale? En el ejemplo estáis viendo que el radio es esto de aquí. Cuando tenemos una línea que cruza de lado a lado de la circunferencia pasando por el centro, se llama diámetro. ¿Qué es un arco y una cuerda? Pues pensar en un arco en la vida real. Un arco en la vida real no es nada más que algo así. Aquí tenéis el ejemplo. Tiene dos partes. La cuerda, que equivale a la cuerda de la vida real, que es la línea que abarca el trozo donde empieza hasta donde termina esa especie de sector circular, y el arco, que equivale pues a la madera, que sería, en este caso, la superficie del trocito de círculo comprendido entre la cuerda. Luego tenemos otros dos conceptos que soléis confundirme mucho, que es el de tangente y el de secante. A ver, tangente y secante son líneas que tocan al círculo. En el caso de la tangente es una línea que toca únicamente en un punto a la circunferencia, mientras que en el caso de la secante, y siempre significa lo mismo secante, es una línea que corta en dos partes la circunferencia. Otra de las cosas que siempre intentamos que aprendáis cuando trabajamos con este tipo de figuras circulares es la posición que pueden tener dos circunferencias entre sí. Y básicamente existen 6 posiciones. Fijaos, si me fijo en la circunferencia roja y la azul, estas dos circunferencias se dicen que son externas. ¿Por qué? Porque está una respecto a la otra fuera, ¿vale? Si tenemos dos circunferencias donde una está metida de la otra y no coinciden en su centro, si os fijáis en la roja y en la naranja, se dice que son internas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la naranja está dentro de la roja. Y si coincide que además de estar una dentro de la otra, el centro es el mismo, fijaos, la verde y la roja coinciden en el centro, se dice que son circunferencias concéntricas. Si seguimos viendo, si me fijo en la circunferencia azul y la roja, fijaos que la circunferencia azul y la roja se cortan en dos puntos, lo hemos visto antes, eso es lo que se llama el concepto de secante. Y si me fijo en la naranja y en la roja, o en la verde y en la roja, estos juegos de circunferencia se cortan solo en un punto. Si empezamos fijándonos, por ejemplo, en la verde y la roja se cortan en este punto y la verde está fuera respecto a la roja. Hemos dicho que cuando una circunferencia se corta con una recta en un punto se llama tangente. Aquí es lo mismo, dos circunferencias se están tocando en un punto se llaman tangente, pero como están fuera respecto la una a la otra se llaman externas. Mientras que si me fijo en la naranja y la roja, también son tangentes porque se tocan en un punto, pero como una está dentro de la otra, en este caso decimos que son tangentes internas. Bien, ¿qué más necesito que comprendáis? ¿Nos gusta que comprendemos? Pues que comprendáis los profesores cuando explicamos esto, la posición de una recta respecto a una circunferencia. Fijaos, la recta azul con respecto a la circunferencia, la roja, lo único que hay, se dice que esa recta está situada de manera externa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está fuera de la circunferencia. En el caso de esta línea violeta, si la comparo con respecto a la roja, fijaos que esa línea violeta toca en dos puntos. Ya hemos visto en ese caso que eso se conoce con el nombre de secante. Y si me fijo en la línea verde respecto a la circunferencia roja, se tocan en un punto, por lo tanto se dice que es una tangente. Y no tiene sentido hablar de interna e externa, porque la tangente de una recta siempre va a tocar en un único punto, ¿vale? Que no está ni dentro ni fuera. Con respecto a las áreas y al perímetro, primera cosa que tenéis que ver es clara. Ya no se llama perímetro en el caso de las figuras circulares, sino que esta parte externa recibe el nombre de longitud. Es lo mismo que el perímetro, pero cambia de nombre. Y el área, por otro lado, sigue siendo exactamente el mismo concepto, en la parte interior, si la queréis rellenar. Bueno, pues en el caso del área de una circunferencia, el área decimos que es igual a pi por el radio al cuadrado. Pi es un número que explicaré más adelante de dónde viene. Ya sabéis que hay muchos retos por internet para memorizar números, cifras de este número, perdón, que tiene infinitas cifras. El valor más pequeño que debe sonar es 3,14, ¿vale? Así, siempre que veáis el número pi, está haciendo referencia a 3,14. Mientras que la longitud se calcula multiplicando el número 2 por pi, es decir, 2 por 3,14 por el radio. Es decir, que con que os den el radio, tanto en el área como en la longitud, ya lo tenéis resuelta. Un ejemplo muy tonto, nos podrían decir, calcúlame el área de una circunferencia de radio 3. Pues el área sería pi, que es 3,14, por el radio, que es 3 elevado a 2. Bueno, lo haremos con la calculadora y ya está. En el caso de la longitud sería 2 por pi, que es 3,14, por el radio, que también es 3. Recordad, el área, si por ejemplo esta
radio estuviera expresado en centímetros, se expresaría en centímetros cuadrados, mientras que en el caso de la longitud simplemente sería centímetros. ¿Qué pasa? Que hay otras dos figuras que os tienen que sonar, que son esta que estáis viendo aquí, que es un anillo, y esta que estáis viendo aquí, que es un sector circular. Y aquí tenéis muchas veces puestas las fórmulas, pero realmente no hace falta saberse las fórmulas, porque deducirlas es muy sencillo. Mirad, ¿qué es un anillo? Un anillo es a un círculo grande le quitamos un círculo pequeño, y toda la superficie que quedan dentro, todo esto que estáis viendo aquí, es el anillo. Bueno, pues en este tipo de ejercicio os van a dar dos radios. El radio grande, imaginad que el radio grande es 8 y el radio pequeño, imaginad que es 2. Claramente, si al área del círculo grande le resto el área del círculo pequeño, ya tengo hecho justo el área que quiero calcular. Y claro, como sé los radios, esto es tan fácil como el área grande simplemente sería pi, es decir, 3,14 por el radio, que es 8 al cuadrado, y a eso le tenemos que restar el área pequeña, que es 3, vamos a quitar un poco el zoom, 3,14 por el radio pequeño, que es 2 al cuadrado, ¿vale? Haríamos el cálculo y restaríamos. Por eso aquí pone la fórmula de pi por el radio grande, le quito el radio pequeño al cuadrado. Porque si yo pusiera la fórmula tal cual, del radio grande, o sea, del área del círculo grande, menos la del área del círculo pequeño, sacando factor común, sacando pi, que quedaría pi por el radio al cuadrado menos el radio pequeño al cuadrado. Entonces por eso dicen la fórmula. Exactamente igual que la longitud. Nosotros sabemos que la longitud de una circunferencia, lo acabo de explicar, es 2pi por r. Pero ¿qué pasa? Que aquí tengo dos longitudes. La de la circunferencia grande, que sería esta parte de aquí, la de fuera, y la de la circunferencia pequeña, que sería esta parte de aquí. Si yo tengo que vallar esas zonas, lo que tengo que hacer es calcular por un lado la longitud del círculo grande y por otro lado la longitud del círculo pequeño. Pero ahí no las voy a restar, las voy a sumar porque necesito a esa longitud añadirle esta longitud. Si volvemos al ejemplo anterior, donde hemos imaginado que el radio del grande es 8 y el pequeño es, por ejemplo, 4, la longitud del radio grande sería 2 por pi, que es 3,14 por 8, y la del pequeño sería 2 por pi, que es 3,14 por su radio. Y después simplemente tendríamos que realizar la suma. Pero es que en esta figura de aquí, este quesito, que es lo que se llama un sector circular, donde básicamente para calcularlo os van a dar el radio y el ángulo que abarca. Imaginad que nos dicen que el radio de este sector es 4 y el ángulo que abarca, por ejemplo, es 45 grados, se puede calcular muy fácilmente con una regla de 3. No hace falta memorizar las fórmulas, aunque son fáciles. ¿Por qué? Porque sabemos que una circunferencia tenemos un área y una serie de grados que ocupa. Y que una circunferencia, si doy una vuelta entera, son 360 grados. Y a su vez sabemos que ¿qué? Pues sabemos que el área que corresponde a una circunferencia entera es pi por el radio al cuadrado. Con lo cual en este caso sería 4 al cuadrado. ¿Qué pasa? Que yo quiero calcular solo el área de este trocito de aquí, que es desconocido, no sé lo que vale. Pero sí sé que el ángulo que abarca, hemos dicho en este ejemplo que me he inventado, que es de 45 grados. Pues yo quiero calcular el ángulo que abarca para 45 grados. Y esto es una regla de 3 directa. Con lo cual si despejáramos, fijaos que sería pi por 4 al cuadrado por 45 entre 360. ¿Vale? Recordad que los grados tienes que tener circulitos. Que si os dais cuenta, es justo la fórmula que pone aquí. Dice pi por el radio al cuadrado por el ángulo que abarca entre 360 grados. De la misma manera lo podríais hacer con la longitud. La longitud sería, en vez del área, calcular la longitud, que sería 2 por pi por r, es decir, 2pi por, en este caso me he inventado un radio de 4, con lo cual si despejamos en cruz porque el resto es igual, aquí ¿qué me quedaría? Me quedaría 2 por pi por 4 por ese ángulo de 45 entre 360, que si os dais cuenta es precisamente la fórmula que tenéis aquí. Entonces, sois libres, os memorizáis las fórmulas, en este caso pi r cuadrado por el ángulo que forma entre 360, la longitud 2pi r por el ángulo que forma entre 360, o simplemente las deducís, que es súper fácil y solo tenéis que memorizar las de circunferencia. Bueno, ya sabéis, hay que hacer problemas en matemáticas, si no, no sirve de nada esto que estamos viendo. Dice, calcula el área y la longitud de un círculo de 2 metros de radio. Vale, muy fácil. El área hemos dicho que es pi por el radio al cuadrado, que en este caso sería pi por 2 metros de radio, 2 al cuadrado. Que si lo hacemos con la calculadora, sabiendo que pi vale 3,14 por 2 al cuadrado, vamos a sacar una calculadora súper rápido. Y lo hacemos en un momento. Hemos dicho 3,14 por 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado no es nada más que 4. Si lo hacemos, nos dice que eso da 12,56, ¿vale? 12,56 y recordad, está en metros y es área metros cuadrados. Y la longitud hemos dicho que sería 2pi por r.
En este caso, 2 por pi, el radio que es, el radio es 2. ¿Vale? Si os dais cuenta sale lo mismo porque es 2 por 3,14 por 2 es como 2 al cuadrado. Así que 12,56. La diferencia es que aquí pondría metros, no metros cuadrados porque es longitud. Vamos con el siguiente. Calcula el área y longitud de un círculo de 6 metros de diámetro. Ojo, si el diámetro mide 6 metros, el radio es la mitad. Es decir, el radio mediría 3 metros. Así que si quiero calcular el área sería pi por el radio al cuadrado, que es 3 al cuadrado, es decir, 3,14 por 9, ahora lo haremos, y la longitud 2 por pi por el radio, que es 3, es decir, 2 por 3,14 por 3. Cogemos la calculadora un momento para hacerlo y hacemos el primero, que hemos dicho que es, lo pongo por aquí, venga, aquí lo vais a ver bien. 3,14 por 9, eso sería el área, 28,26, pues nada, lo ponemos 28,26. Ojo, metros, porque es la unidad que me da, cuadrados, porque es área. Y luego la longitud es 2 por 3, que es 6, 6 por 3,14. Pues nada, lo hacemos también, 6 por 3,14. Y eso nos da 18,84. Y esto ya no son metros cuadrados, son metros normales. Si comprobamos la respuesta, 28,26, 28,27, ¿vale? Y 18,84, 18,85. ¿Por qué salen esas diferencias? Porque el número pi es infinito y han cogido más decimales. Venga, dice calcula el área del perímetro de la siguiente figura. Empezamos por aquí. Esto, fijaos, es un anillo y tengo un radio grande que mide 15 y un radio pequeño que mide 8. Pues ya sé, ya puedo hacerlo como sabemos. El área que quiero hacer es el área grande. El área grande tiene radio 15. Pi por 15 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el área es pi por el radio al cuadrado. Y a eso le resto el área pequeña de un radio 8. Pi por 8 al cuadrado. ¿Vale? Que realmente es lo mismo que si hacéis pi sacando factor común, 15 al cuadrado menos 8 al cuadrado, ¿vale? Pues nada, hacemos la calculadora que para eso está y decimos número pi. Fijaos, esta calculadora es científica y le doy aquí, ya lo tengo. Este es el número pi, os lo presento. Hola, ¿qué tal? Soy infinito. Bueno, lo borro, lo voy a abreviar a 3,14. 3,14 por, abro paréntesis, 15 al cuadrado, que lo tengo aquí, al cuadrado, menos 8 al cuadrado. Le doy y dice que eso nos da un total de 505. Lo escribimos 505,54, que son metros como es área al cuadrado. Y si ahora quisierais sacar la longitud hemos dicho que es la longitud del círculo grande, que es 2pi por r, es decir, 2pi, el radio es 15, y a eso hay que sumarle la longitud del círculo pequeño que mide el radio 8, 2pi por 8. Si sacamos factor común es como si fuéramos 2pi, que es lo que se repite, 15 más 8, es decir, 2pi por 23. Pues cogemos la calculadora, hacemos ese cálculo, 2 por 3,14 por 23. Y nos dice que da 144,44. Pues 144,44 en longitud, así que en este caso serían metros a secas, ¿vale? Lo borro, podéis ver el vídeo para atrás, no hay ningún problema. Vamos a hacer el B y fijaos en el B lo que tengo. Tengo un cuadrado que mide 7 milímetros de cada lado, es decir, todos estos lados miden 7. Por lo tanto, si hago una línea aquí a aquí, que es el diámetro, también mide 7. Así que el radio mide la mitad, 3,5 y 3,5. Así que ¿qué tengo que hacer? Al área de un cuadrado, que es la figura grande, le tengo que restar el área del círculo que contiene. ¿Por qué? Porque si le resto esta zona de aquí al cuadrado, pues automáticamente tendré la zona que me queda fuera. ¿Qué es el área de un cuadrado? El área de un cuadrado es muy fácil. 7 de lado al cuadrado, 49 milímetros cuadrados. Y el área de círculo, como sabemos que la circunferencia tiene radio 3,5, pi por 3,5 al cuadrado. Lo hacemos con la calculadora, 3,14, vamos, 3,14 por 3,5 elevado al cuadrado. Y eso nos da 38,46. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es restarlo, ¿vale? Pues 49 menos 38,46 lo que dé. Restamos 49, luego le cambio el signo para hacerlo más rápido, ¿vale? No pasa nada, es una manera rápida de trabajar. Me sale que el área es 10,50 y algo milímetros cuadrados.
Y ahora me pide que también la longitud, bueno, pues nada, borramos esto. Y la longitud, ¿qué sería? Pues la longitud sería, misma idea, sabemos que el radio mide 3,5, sumarle al perímetro del cuadrado, este de aquí, ¿vale? Es decir, al perímetro del cuadrado le vamos a sumar el perímetro de la circunferencia, que es lo que hemos dicho que es la longitud de la circunferencia. Entonces el perímetro del cuadrado tiene 7 lados que miden 4, 7 por 4, 28, y el de la circunferencia es 2 por pi por 3,5, ¿vale? Es lo mismo decir, 2 por 3,5 es 7, 7 por pi, pues 7 por 3,14, 21,98. Si sumamos las dos cosas, ¿vale? Pues 98, 9, no me llevo ninguna, 49,98 milímetros. ¿De acuerdo? Fijaos que es fácil. Venga, vamos con los dos últimos. Calcula el área de un perímetro de un sector circular. Bien, fijaos que tengo tanto el radio como el ángulo. Si habéis pensado en la fórmula yo ya me lo sé, la he deducido, es muy sencillo, que era el área es pi por el radio al cuadrado por el ángulo que forma entre 360. Y la longitud es 2 por pi por el radio por el ángulo que forma entre 360. Pues nada, fijaos, pi por el radio, que es 5 al cuadrado, por 135 grados entre 360. Los grados siempre con su circulito. En el caso de la longitud, 2 por pi por el radio de 5 por el ángulo que forman entre 360. ¿Vale? Y os dejo este ejercicio para que veáis vosotros con calculadora, porque es bastante fácil. Simplemente recordad que en la calculadora tenéis que poner pi es igual a 3,14. Y luego dice calcula el área de perímetro de la figura coloreada. Es decir, me está preguntando el área del perímetro de ese sector circular. Bien, son las mismas fórmulas. ¿Qué diferencia hay con respecto al ejercicio anterior? Pues que si os dais cuenta, me están dando el radio, pero no me están dando el ángulo. Ahora bien, la circunferencia tiene 360 grados. Y si os dais cuenta, esta circunferencia está dividida en 3 partes iguales. Con lo cual, si lo divido entre 3, ¿qué me da? Me da 120 grados. ¿Qué me está diciendo esos 120 grados? Que cada uno de esos trocitos tiene un ángulo de 120 grados. Con lo cual me interesa solamente el azul, que sabemos que mide 120 grados. Así que el área sería pi por el radio, que es 7 al cuadrado por 120 entre 360. Y la longitud pues sería 2 por pi por el radio, que es 7 por 120 entre 360. ¿Vale? Haríais el cálculo y ya está. Siento que este vídeo ha sido un poco más rápido, pero estamos sin tiempo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por haberlo visto. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, compartir, suscribiros, comentar, que cualquier ayuda siempre es buena. Gracias por verlo y hasta la próxima.